Muy buenas gente, aquí les vengo con la segunda parte de los mayores fracasos en taquilla de Disney. Pero antes de comenzar, les vengo a decir que si les gusta el contenido de mi canal, no duden en darle like al video y suscribirse. Ahora sí, vamos con el video. Número 10. Un viaje en el tiempo. Ya adentrándonos en el top 10 de esta lista, nos tocamos con la película de Un viaje en el tiempo de 2018, cinta que fue alabada por sus alucinantes efectos visuales y que además contó con la participación de un gran elenco de actores, entre los que podemos encontrar a la mismísima Oprah Winfrey, pero estos factores no fueron suficientes para que esta película evitara ser el mayor fracaso que experimentó Disney en ese año, siendo algo curioso visto y considerando que es la segunda vez que Disney adapta esta historia. Basada en el libro homónimo de la autora Madeleine L'Engle, que a su vez es el primero de una saga que incluye 6 libros, Un viaje en el tiempo, nos narra la historia de Meg, una preadolescente superdotada pero con problemas de autoestima, cuyo padre desapareció hace 4 años y cuyo paradero es desconocido. Un día ella y su hermano menor Wallace, quien también es superdotado, reciben la visita de 3 entidades, la señora cual, la señora quién y la señora qué. No, en serio, así se llaman. Quienes se le comunican a Meg que su padre todavía sigue con vida, pero atrapado en otra dimensión. Por lo que Meg, un compañero de clases de ella llamado Calvin, y su hermano menor Wallace, iniciarán un alucinante viaje que los llevará a conocer diferentes dimensiones y mundos donde la joven tendrá que hacer frente a sus propias debilidades y su propia oscuridad interna. A pesar de tener una propuesta interesante y contar además con el apoyo de la maquinaria publicitaria de Disney, que incluyó una gran campaña de marketing y publicidad con spots televisivos y la creación de muñecas de la línea de Barbie de las 3 entidades, además de que diablos tuvieron a la mismísima Oprah Winfrey en la película, y eso no cualquiera lo puede decir, y ni con todo y eso la película terminó de captar la atención del público. Las críticas estuvieron divididas, con algunos alabando sus espectaculares efectos visuales y su gran elenco, pero por el otro lado otros criticaron que su historia era bastante confusa y el elenco de actores era bastante poco carismático, tanto del lado de los adultos como del lado de los niños. En total, de su presupuesto original de entre 103 y 130 millones de dólares, tenemos que la misma apenas si superó el punto de equilibrio, recaudando un total de 133 millones a nivel global. Esta situación y su alto costo de su línea de marketing hicieron que la película acabara por costarle a Disney pérdidas de cerca de 130.6 millones de dólares, prácticamente lo mismo que costó su producción, lo cual a día de hoy con su ajuste de inflación aumenta hasta llegar a 162.3 millones de dólares. Número 9. Mulan. En el siguiente puesto tenemos el polémico caso de la live action de Mulan de 2020, una cinta que forma parte de la tendencia de Disney de readaptar a formato live action a muchos de sus clásicos animados, una tendencia que muchos ven como una manera forzada de seguir sacando dinero con sus clásicos, pero que otros disfrutan, ya que muchos lo ven como una manera de refrescar estas historias que forman parte de la infancia de millones, pero con ligeros cambios que dan una nueva visión con respecto a la cinta original. Esto mismo se aplicó con esta nueva adaptación de Mulan, pero la cosa es que los cambios aplicados a esta cinta no solo no fueron del agrado de los fans, sino que últimamente fue la causa de su fracaso, siendo que a la fecha es de las peores adaptaciones live action hechas por Disney. En esta nueva versión, que busca aproximarse más a la historia original de Mulan, se nos cuenta como Fa Mulan es una hermosa joven quien desde su infancia demostró tener un chi muy poderoso, algo que le permitía hacer grandes hazañas, pero le impedía hacer las cosas que se supone debe hacer como mujer para traer honor a su familia. Cuando su padre es enlistado en el ejército para defender al imperio, Mulan tomará su lugar en el ejército haciéndose pasar por hombre, para proteger al imperio de las fuerzas invasoras dirigidas por Borin Khan, quien busca tomar el control del imperio haciendo uso de la fuerza, así como también teniendo como aliada a una poderosa bruja. Como expliqué previamente, Disney buscó con esta nueva versión aproximarse lo más posible a la historia original de Mulan, cosa que implicó que se eliminaran muchos de los elementos de la cinta animada del 98, con el factor musical, a varios personajes centrales y secundarios y los elementos de comedia, y si bien muchas de estas adaptaciones live action hechas por Disney modifican muchos de estos elementos con respecto a la película animada de la cual parten, en pos de darle una nueva visión mucho más fresca
futurista y entre comillas moderna, lo cierto es que los cambios aplicados a la cinta de Mulan del 2020 tenían otro propósito, y es que era que buscaban hacer que la película fuese del agrado del público chino, o más bien del gobierno chino, ya que para nadie es sorpresa a estas alturas que Disney ha tratado de penetrar y triunfar con sus películas en este territorio, aludiendo a su cultura, tradiciones y creencias. Algunas veces les ha funcionado y otras veces no. Por lo que podríamos decir que esta cinta fue hecha y planeada para el gusto del público chino y no para el público occidental que vio la cinta en 98, siendo esta una estrategia de marketing para garantizar las relaciones entre Disney con el gigante asiático, donde dicho sea de paso, la cinta de Mulan del 98 fue criticadísima debido a que habían occidentalizado muchos de los elementos de su cultura. Esta situación con los cambios de la película se hicieron sentir entre los fanáticos occidentales de la cinta original, quienes sintieron como una falta de respeto que se eliminaran personajes como Mushu o el general Li Shang, o que se eliminaran las canciones tan icónicas de la cinta como Hombres de Acción, y más importante aún el cambio tan drástico que se pudo ver para con el personaje de Mulan y todo lo que tiene que ver con su desarrollo y esencia, ya que todo ese arco argumental donde la vemos crecer, demostrar que es capaz de triunfar a pesar de ser una chica, fue reemplazado con que ella ya es capaz de hacer grandes hazañas desde niña sin dar mayor explicación más allá del hecho de decir que ella posee un chi muy poderoso, algo que hizo que esta versión de Mulan tuviera más en común con la Capitana Marvel del UCM que con la Mulan animada, ya que terminaron por convertirla en una Mary Sue de manual, y si no saben qué es una Mary Sue, les invito a que lo busquen. Y lo peor es que en China no le fue mejor a la cinta, a pesar de que esa era la idea concebida por Disney, ya que la crítica la destrozó considerándola una cinta de lo más plana, carente de profundidad, con personajes mal construidos, una edición terrible y lo que es peor, con ideas occidentalizadas de la cultura china, como la idea del chi, que aquí se plantea como una fuerza que brinda superpoderes a la gente al más puro estilo de Marvel. Y si bien estos elementos ya de por sí hacen ver bastante claro del por qué esta película fue un fracaso tanto en China como en Occidente, hay otro factor que le jugó en contra, y es que fue estrenada durante la pandemia, por lo que la situación de los cines impidió que tuviera un desempeño entre comillas normal, en lo que se refiere a sus proyecciones, por lo que no les quedó de otra más que estrenarse en simultáneo con la plataforma de Disney Plus, aunque para paliar un poco las pérdidas, Disney ordenó que se hubiese un sobrecargo de $30 para los espectadores de la plataforma, cosa que hizo rabiar a la gente, sintiendo que esto era algo bastante polémico. Aunque si de polémicas hablamos, esta cinta no le faltó tampoco tela que cortar, ya que la misma causó una gran cantidad de ellas. Como ejemplo, tenemos que varias de las escenas de la película fueron filmadas en la región de Xinjiang, donde el gobierno chino tiene campos de reeducación social. Las declaraciones de la actriz Yu Fei Liu, quien interpretó a Mulan, donde mostró su apoyo a la brutalidad policíaca en China, y también está el hecho de que Disney mostró su agradecimiento al gobierno chino por dejarlos filmar en su país en los propios créditos de la película. Todas estas controversias hicieron que la cinta fuese odiada en China y que de hecho se ordenara un boicot a la misma, cosa que dio como resultado que la cinta de Mulan fuera la película más pirateada en toda la historia de China. Debido a todo lo anteriormente expuesto, el live action de Mulan acabó por recaudar poco menos de $70 millones de un presupuesto de más de 200 millones, siendo un fallo tremendo para la compañía que le costaría pérdidas de hasta $141 millones, que al día de hoy, con los ajustes de inflación, la cifra aumenta hasta llegar a $167.9 millones, marcando uno de los mayores fracasos de Disney por querer triunfar en un mercado extranjero. Número 8. Jungle Cruise. Otra cinta que también tuvo problemas al tener un estreno simultáneo debido a la pandemia fue la película de Jungle Cruise o El Crucero de la Jungla, película que está basada en la famosa atracción de los parques de Disney, al igual que Piratas del Caribe, La Mansión Embrujada, La Montaña Embrujada y Tomorrowland, aunque justo es decir que más allá de la saga de Piratas del Caribe y más específicamente desde su cuarta entrega, la idea de llevar a la pantalla grande las atracciones de los parques de Disney no les ha funcionado del todo, y en este departamento podemos incluir a esta cinta que se estrenó en el año 2021 y que contó con la participación de Emily Blunt y el siempre querido héroe de acción Dwayne La Roca Johnson. La trama de esta película sigue al personaje interpretado por Emily Blunt, la doctora Lily Huntington, quien viaja a lo profundo de la selva amazónica en la búsqueda de un legendario árbol cuyas hojas, según la antigua leyenda, pueden curar cualquier enfermedad. Para este peligroso viaje, la doctora Lily contrata los servicios del capitán Frank Wolf, interpretado por La Roca Johnson, cuya embarcación los llevará a lo largo de su viaje, donde afrontarán peligros como animales salvajes, nativos hostiles, entidades sobrenaturales y, lo que es peor, soldados alemanes quienes también buscan hacerse con las hojas del legendario árbol que puede cambiar el futuro de la medicina en el mundo.
Con esta película, Disney sin dudas quiso botar la casa por la ventana, y no solo lo digo por su alto costo, sino que en verdad se esmeraron para que fuese un éxito, contando con grandes efectos visuales, así como una historia de aventuras que busca emular lo ya visto en las trilogías de los Piratas del Caribe e Indiana Jones, y en cierta manera lo lograron, pero se quedaron a medias. A pesar de que la historia es interesante y contar con la gran química entre Emily Blunt y The Rock, los cortes de cámara, el humor a veces absurdo y el CGI muy falso hacen que la experiencia de ver esta película sea bastante cansada. También está el hecho de que esta película maneja un nivel de acción exagerado que raya a veces en lo ridículo, con el hecho de que los protagonistas se enfrentan peligros a cada lugar que van sin descanso y que estos salgan de los problemas más rebuscados de las maneras más forzadas, como desviar un torpedo o sobrevivir a múltiples caídas de manera ilesa, hace que uno simplemente vaya perdiendo el interés al ya tener plena conciencia de que los protagonistas saldrán airosos sin importar el peligro. A pesar de que la cinta recibió críticas más que todo mixtas, lamentablemente su condición de haber sido estrenada en simultáneo no le permitió tener una buena taquilla en cines. Tengamos en cuenta que de su producción de 200 millones, la cinta solo recuperó poco más de 220 millones de dólares, volviéndose un fracaso que le costó 150 millones de dólares en pérdidas a Disney, los cuales al día de hoy se traducen hasta llegar a 173.6 millones, siendo esta una raya más en lo que respecta a los intentos de Disney de llevar a la pantalla grande sus atracciones de parques. Número 7. Turning Red. Ocupando este puesto de la lista, toca ver otra cinta del estudio Pixar, una que también tuvo la condición de haberse estrenado en simultáneo en cines y Disney Plus. En este caso se trata de Turning Red, o como se conoció en el ámbito latinoamericano, simplemente Red. Y a pesar de que Pixar estrenó varias películas durante la pandemia, fue a Turning Red de 2022 la que peor desempeño tuvo en la que a sus números de taquilla se refiere. Turning Red nos narra la historia de Mei Ling, una niña de ascendencia china, la cual vive feliz en la ciudad de Toronto, Canadá, junto con su grupo de amigas y sus padres, a los cuales quiere llenar de orgullo, en especial a su madre, siendo una estudiante e hija modelo. Pero su aparente vida perfecta cambia cuando de un momento a otro comienza a tener intereses nuevos y comienzan a ocurrir cambios en su cuerpo, siendo el más dramático el poder convertirse en un enorme y peludo panda rojo. Mei descubre que dicha transformación es una herencia familiar que todas las mujeres de su familia tienen que atravesar cuando éstas llegan a la pubertad, y que solo se desvanece por medio de un ritual antiguo. Hasta entonces Mei tendrá que aprender a lidiar con su nueva transformación, mientras de a poco comienza a sacarle provecho a su nueva forma, y en el proceso hallará la fuerza para confrontar las expectativas de su madre. A pesar de que la cinta contó con una propuesta un tanto fuera del ordinario para el público de Pixar, la crítica alabó la forma tan inteligente e ingeniosa que la directora de la misma tuvo para abordar el tema de la pubertad femenina, ya que sí, esta película es una gran alegoría al proceso de pubertad en las niñas con la primera menstruación, solo que dándole un giro más divertido y entretenido con lo del enorme panda rojo. Y si bien hubo personas que aplaudieron esta narrativa original, también hubo quienes la criticaron por no ser muy profunda, más allá de ser una historia acerca de un conflicto familiar de las que Disney nos tiene acostumbrados. Pero más allá de las críticas mixtas de la película, lamentándolo mucho, la situación vivida por aquel entonces en los cines y el hecho de que esta cinta tuvo un estreno en Disney Plus tan solo menos de un mes después de su estreno, provocaron que la misma no tuviera un buen desempeño en taquilla, recaudando tan solo 21.8 millones de dólares en su momento, y siendo que la película tuvo un presupuesto de 175 millones, esto se tradujo en enormes pérdidas que ascendieron hasta los 167 millones de dólares, algo que hoy por hoy se traduce en pérdidas de 179 millones. Y si se fijan, dije en su momento, porque resulta que la cinta tendría un reestreno en cines en el año 2024, junto con otras cintas de Pixar como Luca y Soul, las cuales también se vieron afectadas por la pandemia, pero ni con este reestreno en cines la película pudo mejorar sus números, quedándose como el mayor fracaso en la historia de Pixar a la fecha. Número 6. Tomorrowland. Ahora nos toca hablar de la cinta de Tomorrowland, una película basada en otra atracción de Disney que, al igual que otras cintas de su mismo tipo, no alcanzó el preciado objetivo de volverse un éxito comercial, quedando como un intento fallido por allá en el año 2015, muy a pesar de contarlo con la participación de actores de la talla de mismísimo George Clooney y de ser dirigida por el director Brad Bird, director de cintas como El Gigante de Hierro, Los Increíbles y Ratatouille. La trama de Tomorrowland nos narra la historia de una adolescente llamada Casey, quien un día descubre la existencia de una ciudad futurista atrapada en el confines del tiempo-espacio llamada Tomorrowland, a la cual puede acceder al sostener un botón que le transporta por momentos a esa ciudad futurista. Con la ayuda de un inventor frustrado llamado Frank, quien también sabe de la existencia de la ciudad futurista desde su infancia, Casey buscará desentrañar los secretos de Tomorrowland y cómo es que esta ciudad atrapada en el futuro puede llegar a afectar nuestro presente.
A pesar de tener una propuesta de aventura y ciencia ficción bastante atrayente, Tomorrowland no pudo captar a la audiencia ni en sus primeros trailers, esto debido a que en buena medida la película tuvo una paupérrima campaña de marketing, cosa que ya de por sí debió ser una mala señal con respecto a la recepción de la película, y cuando la cinta se estrenó, la crítica la destruyó por completo, calificándola entre otras cosas como demasiado ambiciosa o demasiado confusa, ya que no se sabía si su trama estaba orientada a un público infantil o a un público más maduro. Y a lo anterior se debe añadir que tuvo que competir con películas como Mad Max, Furia en el Camino y Avengers Era de Ultron, las cuales captaron mucho más la atención del público. Al final, de su presupuesto de 190 millones de dólares, la cinta recaudó poco más de 209 millones, dejando al desastre financiero que fue Tomorrowland costándole a Disney pérdidas que ascendían hasta llegar a los 120 y 150 millones de dólares en pérdidas, lo que lo convierte en el mayor fracaso que experimentó Disney en ese año, cosa que se reafirma al hacerle su respectivo ajuste de inflación, pudiéndose ver que sus pérdidas en taquilla ascienden hasta los 158 y 198 millones de dólares al día de hoy. Número 5. Marte necesita mamás. Ubicándose en la quinta posición del top, encontramos la cinta del año 2011, Marte necesita mamás, la cual fue la segunda y última película producida por el estudio de Image Movers Digital para Disney, y si tienen buena memoria recordarán que este fue el mismo estudio que produjo la cinta de los fantasmas de Scrooge, de la cual ya hablamos en este top, y que es mayormente recordada por hacer uso de la técnica de animación por captura de movimiento, siendo esta la principal razón por la cual esa y esta otra cinta serían mayormente recordadas. Pero lo que pasó con la película de Marte necesita mamás es que esta acabó siendo un fracaso aún mayor que la cinta del 2009, al punto que terminó condenando al pequeño estudio de animación a ser clausurado. La historia de la película nos presenta a Milo, un niño rebelde y problemático quien un día tras pelearse rudamente con su madre ve como en medio de la noche un grupo de marcianos la abduce para llevarla a su planeta, por lo que el niño se sube a la nave y termina llegando al planeta Marte, donde descubre que la sociedad marciana está regida por una sociedad matriarcal y donde los marcianas hacen uso de madres humanas para robar su esencia y así poder dar energía a robots con los cuales crían a sus hijos. Con el objetivo de salvar a su madre, Milo se infiltra en la base marciana y por el camino tendrá como aliados a Gribble, otro humano quien también llegó al planeta Marte luego de que los mismos marcianos secuestrarán a su madre, y una marciana rebelde llamada Ki, la cual se siente atraída por el estilo de vida terrestre y busca cambiar para bien a la sociedad marciana. En el caso particular de Marte necesita mamás, tenemos que las razones de su fracaso fueron debido a que la película no supo captar muy bien la atención del público, con una trama bastante simple que se da a entender desde el mismo título de la película, y su desarrollo no es el mejor que se diga, con chistes simples y un desarrollo no muy complejo para que los más chicos lo entiendan, pero lo que verdaderamente fue la condena de esta película fue algo mucho más notorio, y fue la misma calidad de animación empleada y el diseño de sus personajes, siendo que en esta película entró en juego algo llamado el valle inquietante, y es esa sensación incómoda de estar ante algo que parece humano, pero que psicológicamente sabemos que no lo es. Lo cual nos puede generar una muy fuerte sensación de disconfort al verlo. Esta sensación era algo común de apreciar en cintas realizadas con captura de movimiento de principios del año 2000, como El Expreso Polar, Beowulf o hasta Los Fantasmas de Scrooge padeció de esto, pero en el caso de esta última, los modelos de personajes y la calidad de animación hicieron que la película fuera disfrutable, caso contrario a Marte necesita mamás, donde por algún motivo pareciera que dieron 10 pasos hacia atrás en el tiempo, y todo esto que les cuento del Valle Inquietante no es exagerado, ya que muchas de las principales críticas tuvieron que ver con la calidad de animación y cómo lucían y se movían los personajes. Con los personajes humanos la cosa era hasta cierto punto pasable, pero donde verdaderamente la cosa se puso fea y horrible fue con el diseño de los marcianos y su aspecto tan grotesco en pantalla, que hicieron llorar a más de un niño dentro de las salas de cine, y esto lo puedo corroborar a muy buena fe. Y tengamos en cuenta que cuando se presentaron los primeros minutos de película a los ejecutivos de Disney, la cosa fue tan mal que de inmediato ordenaron el cierre del estudio de Image Movers Digital, presintiendo que lo que se venía encima iba a ser un auténtico desastre, lo que terminó por costarle su empleo a más de 400 trabajadores, que Disney tuviera que pagar millones en indemnización por despido y el cierre de todas las operaciones del pequeño estudio, que incluían la realización de una película basada en The Yellow Submarine.
Al final, la cinta de Marte necesita mamás terminó por recaudar tan solo la paupérrima cantidad de 39 millones de dólares en taquilla frente a su presupuesto de 150 millones, lo que la convirtió en la cinta animada de Disney más fracasada en la historia del estudio en su momento, arrebatándole el título al Planeta del Tesoro. Esto debido a que la cinta representó pérdidas para Disney de 150 millones de dólares, gracias a los millones que se gastaron en el marketing de la película, cantidad que al día de hoy asciende hasta llegar a los 209 millones de dólares debido a la inflación. Esta cinta permanecería por mucho tiempo como la cinta animada más fracasada en la historia de Disney. Eso hasta la llegada de... Número 4. Mundo Extraño. Ya acercándonos al primer lugar, nos topamos con una cinta que fue apodada por los medios de entretenimiento como la cinta que Disney abandonó su suerte o la cinta que Disney dejó morir. Estoy hablando de Mundo Extraño, cinta que se estrenó a finales del año 2022, ya casi en el momento en el que se iba a declarar la normalidad con respecto a la pandemia, y siendo la película con la que Disney anunciaría la celebración de sus 100 años. Pero al igual que Wish, Mundo Extraño acabó siendo uno de los mayores fracasos de Disney, siendo que en este caso se conjugaron toda una serie de factores que la terminaron por sepultar y condenar al olvido, siendo de las peores películas bajo el sello de Disney. La trama nos sitúa con la familia Clates, una familia que en el pasado eran famosos por ser grandes aventureros, pero que luego de una pelea entre el patriarca de la familia Yeager con su hijo Searcher, estos terminan distanciándose por más de 2 décadas. En ese tiempo Searcher se hizo granjero y tuvo su propia familia, pero un día le es encomendado por la presidenta de su mundo investigar una serie de fenómenos que están poniendo en peligro la misteriosa tierra en la que viven, por lo que Searcher, en compañía de su familia, incluido su hijo Ethan, se embarcan en una aventura que los llevará a un mundo subterráneo misterioso y extraño habitado por todo tipo de curiosas criaturas. En el camino, el grupo se topará con Yeager, el padre de Searcher, quien había estado investigando por su cuenta aquel extraño mundo. Ahora será labor de las 3 generaciones de la familia Clates buscar una solución al problema que expone en riesgo a su hogar y en el proceso sanar las heridas y las disputas familiares entre ellos. Los problemas que llevaron a Mundo Extraño a ser el mayor fracaso animado de la historia de Disney a la fecha son muchas, siendo la primera su casi nula campaña publicitaria por parte de Disney, y teniendo en cuenta que esta película forma parte de la lista de clásicos animados de la compañía, estos apenas se hicieron una campaña de marketing para promocionarla. Esto se hace más evidente al compararla con las campañas de marketing de otras cintas del estudio de por aquel entonces, como fueron el live action de La Sirenita, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Elementals o de Marvels, quienes sí recibieron una gran y notoria campaña de publicidad. En el caso de Strange World, la película cayó de sorpresa para todo el mundo prácticamente, haciendo que pasara desapercibida, cosa que provocó que casi nadie fuese a verla al cine debido a la falta de notoriedad en la cinta por parte de los medios de difusión. Otro de los problemas que tuvo Mundo Extraño fue el hecho de que esta cinta tuvo como parte de su campaña de marketing el haber anunciado que mostrarían al, entre comillas, primer personaje LGBT de toda la comunidad. En este caso, Ethan, cuya trama dentro de la cinta gira en torno a que él está enamorado de un muchacho y vamos a ver, Disney anunciando el primer personaje de la comunidad LGBT no es algo malo, de no ser por el hecho de que ya llevan haciéndolo desde hacía bastante rato, anunciando el primer personaje en cada cinta que iban estrenando año tras año, volviéndolo una táctica muy gastada por parte de la compañía para llamar la atención. Y lo que es peor es que esta decisión terminó siendo contraproducente, ya que al incluir este contenido a la película provocaron que la misma acabase siendo cancelada en carteleras de cine de varios países, quienes tienen este tipo de contenido como algo prohibido. Y por último, pero no menos importante, estuvo la trama de la película, la cual, si bien no fue terrible, no terminó de captar la atención del poco público que fue a verla al cine, así como también la crítica, quienes la clasificaron como aburrida y pasable. Y esto es importante más tratándose de un clásico de Disney. El conflicto entre los personajes es sumamente repetitivo. Durante casi toda la película, el conflicto familiar es lo único de lo que se habla una y otra y otra y otra vez. Tienes que confiar en sus hijos, no critiques a sus hijos, tienes que confiar en ellos, no malcrías a tus hijos, etc. Este tipo de tramas de conflictos familiares ya han sido mostradas en otras películas de Disney, como Encanto, Coco, Turning Red, pero en estas películas el temática no es predominante, sino que simplemente es un recurso narrativo para darle sentido a la trama. En el Mundo Extraño es el único motor de todos los acontecimientos que mueven a los personajes, y tampoco ayuda que todo su elenco esté conformado por personajes que son un cliché de algo ya visto en otras películas. El abuelo
abuelo cascarrabias que quiere que su hijo sea como él, el papá cool que quiere que no quiere ser como su padre y quiere ser mejor padre para su hijo, pero termina siendo un patiño para todo el mundo y termina cometiendo sus mismos errores, el hijo rebelde que quiere hacer su propia bola y termina causando problemas, y sumado a que es abiertamente gay, el resto del elenco de secundarios es igualmente pasable y olvidable, al punto de que literal te olvidas que existen, como el perro de 3 patas o la pequeña plasta azul que intenta ser el típico personaje cómico de Disney, pero simplemente no lo logra. Y a todo lo anterior se debe mencionar que el hecho de que la propia Disney ni siquiera se molestó en resaltar la película por medio de campañas de marketing, seguramente temiendo que ocurriera algo similar a lo que pasó con Lightyear, donde recibieron críticas y controversias por los 4 costados, por lo que prefirieron dejar que las cosas siguieran su curso sin frenos, y tampoco ayudaba que la gente prefiriera esperar que la cinta se estrenara en Disney Plus, donde tuvo mayor recepción, dicho sea de paso, menos de un mes después para poder verla en sus casas, ya que ni de broma iban a ir a gastar dinero en ir a ver semejante basofia. Como resultado de toda esta hecatombe, la cinta de Mundo Extraño, con un presupuesto de producción y marketing que superaba los 180 millones de dólares, tuvo una paupérrima taquilla de tan solo 74 millones. Semejante desastre le terminó costando a Disney unas pérdidas que ascienden hasta 197 millones de dólares, y la cosa no mejora al hacerle su ajuste de inflación, ya que sus números aumentan hasta llegar a los 211 millones, volviéndola, como dije antes, en la cinta animada más fracasada de toda la historia de Disney a la fecha. Número 3. The Marvels. Ya ubicándonos en los 3 primeros lugares y llevándose la medalla de bronce, toca hablar de una película perteneciente a Marvel Studios, el cual recordemos fue adquirido por Disney en el año 2012 y que es hoy por hoy uno de los mayores productores de películas, siendo de los genios detrás del UCM, el cual es en la actualidad la franquicia cinematográfica más económicamente exitosa de todos los tiempos, teniendo a sus espaldas más de 40 proyectos entre cine, TV y streaming, incluyendo películas que han cosechado miles de millones de dólares en taquilla, como Avengers, Spider-Man No Way Home, Avengers Infinity War y Avengers Endgame, pero tener este pedigrí no los hace extensos a cometer errores y fracasos, y es que de un tiempo a esta parte, el universo cinematográfico de Marvel ha sufrido bastante con la forma como las personas que dirigen este universo de películas han descuidado la manera de escribir y realizar sus historias, lo cual ha hecho que surjan películas y series mediocres que no dan la talla ni cumplen con los objetivos deseados, y en la cima de toda esta montaña de fracasos encontramos a The Marvels del año 2023, secuela de la cinta de Capitana Marvel del año 2019, una cinta que cultivó más de $1.000 millones en taquilla, pero cuya secuela no hizo ni la cuarta parte de eso. La trama de The Marvels nos ubica con las heroínas Carol Danvers, Monica Rambeau y Kamala Khan, las cuales se ven en un raro aprieto ya que, debido a un extraño fenómeno, estas comienzan a cambiar de lugares las unas con las otras cada vez que una de ellas utiliza sus poderes, lo cual lleva a situaciones incómodas y locas entre ellas, y para empeorar las cosas, hace acto de presencia una nueva villana llamada Dar-Benn, la cual es la nueva líder del Imperio Kree, quien desea robar los recursos de diferentes planetas, incluyendo la Tierra, para restaurar el suyo propio, haciendo uso de unos brazaletes de poder, por lo que ahora las 3 heroínas tendrán que trabajar juntas para detener esta amenaza y en el proceso aprender más las unas de las otras, lo que llevará a que subsanen traumas de su pasado. A pesar de que esta cinta tenía toda la intención de ser una de las más épicas de este universo, más teniendo en cuenta que su precuela reunió más de $1.000 millones en taquilla, lo cierto es que acabó siendo un desastre donde, al igual que con Mundo Extraño, se conjugaron diferentes factores que la hicieron fracasar. Comenzando con su elenco, que no es que estuvieran mal seleccionadas, pero la química entre las 3 actrices nunca llega a sentirse del todo natural durante buena parte de la película. Hablando de cada una, tenemos primeramente a Brie Larson, que como muchos sabrán fue objeto de críticas y controversias debido a una serie de comentarios dichos por ella, luego del estreno de su película allá por el año 2019, lo cual la hicieron ver a ella y a su personaje como alguien sumamente tóxica, egocéntrica y presumida, razón por la cual su rol en futuros proyectos fue reducido drásticamente, siendo la razón por la cual se decidió que tuviese coestelares, en lugar de protagonizar ella sola otra película de Marvel, y en este caso se nota que quisieron cambiar esa visión hacia ella, haciendo que tuviera mayor receptividad y química con sus compañeras, al punto de que incluso tuvieron que nerfear al personaje para que el nivel de poder de esta no eclipsara a las otras 2.
Luego está Monica Rambeau, interpretada por Teyonah Parris, personaje que tuvo un rol menor en la serie de WandaVision, donde exploramos un poco de su pasado, así como ver cómo obtiene sus poderes. En dicha serie tuvo un rol pequeño pero significativo, por lo que uno esperaría que en esta cinta, siendo una de las coprotagonistas, su personaje tuviese mayor profundidad con respecto a su relación con Carol Danvers y el resentimiento que ella carga hacia ella por el hecho de que Carol no estuvo presente al momento de morir su madre, ya que ambas eran amigas, pero este arco se queda corto y relegado a simples flashbacks que, dicho sea de paso, son un reciclaje de la cinta del 2019, y es que el personaje de Mónica y su rol en la cinta se siente como metido con calzador, con poca profundidad y muy plano, no sintiéndose como un personaje principal, sino como uno secundario. Y por último tenemos a Kamala Khan, alias Miss Marvel, interpretada por Iman Melani, quien fue la protagonista de la serie Miss Marvel, la que es de lejos la serie menos vista en la historia de Disney Plus, pero aún con todo y eso, el personaje de Kamala es el mejor personaje de la cinta, y esto se debe a la energía que brindó la joven actriz a su actuación, pudiéndose notar que disfrutó bastante el interpretarlo, siendo toda una fangirl y una friki, al igual que el personaje de los cómics, mostrando gran energía ante las cámaras. Literal, si esta película hubiera sido y hubiese tratado únicamente a Kamala, ella lo hubiera hecho bastante bien. Lamentablemente, ella no consigue cargar con todo el peso de la trama de la película, y mucho menos con el peso que involucra tener a tres protagonistas al mismo tiempo. Pero los problemas de esta cinta no se resumen únicamente a sus actrices principales, los secundarios igualmente quedan mucho a deber, comenzando con la villana Dar-Benn, la cual es la villana más X de todo el UCM, plana, carente de motivación, nunca comprende del todo por qué hace lo que hace, por qué está en contra de las heroínas, tampoco se siente como una villana malvada y ya, simplemente es plana e inexistente, no la sientes como una amenaza a pesar de que te la intentan vender como tal, literal está al nivel de otros villanos mediocres del UCM como Caecilius de Doctor Strange o Malekith de Thor: Mundo Oscuro, y quizás estoy siendo un poco optimista, simplemente es de las peores villanas de cualquier película de superhéroes a nivel general, y la cosa no mejora con el resto del elenco. Nick Fury, los padres de Kamala, todos están ahí ocupando espacio, nunca llegas a conectar con ellos como para sentirte que te importen, y es más, sin ellos la trama podría avanzar tranquilamente y sin problemas. Hablando del desarrollo de la cinta, estaba trompicones donde se siente desconectada por momentos y donde pareciera que las cosas que pasan no tienen sentido, primero con un ritmo rápido y frenético, luego con un ritmo más tranquilo y lento, ves que las actrices están en peligro, luego las ves bailando y cantando en un planeta al estilo Bollywood, etcétera, luego las ves controlando los poderes que las hacen intercambiar, pero luego tienen problemas y luego las vuelven a controlar y luego tienen problemas otra vez. Vemos que Kamala no hace más que poner escudos y barreras y no hace ningún tipo de ataque sino hasta la batalla final. Literalmente pareciera que el guión de la cinta lo hubiese escrito o hecho más de una persona, y esto de alguna manera coge sentido cuando te enteras que su directora, Nia Da Costa, abandonó la dirección de la película a la mitad para irse a filmar otra película, dejando la dirección a otras personas, que lo que terminaba haciendo fue un collage sin sentido, tanto que hasta tuvieron que llamarla de vuelta de su estudio para que pusiera orden en este desastre. Por tan solo decir unas pocas cosas positivas, los efectos especiales están muy bien realizados y las secuencias de pelea están muy bien coordinadas, pero nada más. Bueno, sí, las escenas de los gatitos, los cuales están muy cuchis. En resumidas cuentas, The Marvels fue una mala película, no supo manejar bien la historia que querían contar y el potencial de sus personajes fue desperdiciado en una trama pasable que de nada relevante tiene para el futuro del universo cinematográfico. Es un capítulo al pie de página que ni siquiera hace que valga la pena ir a ver WandaVision, Secret Invasion y Miss Marvel para poder entender esta cinta, ya que hizo sea de paso, solo una de esas dos series vale la pena ver completa. Lo único que vale la pena es ver las dos escenas post créditos y solamente eso. Ya para concluir, toca hablar del tiro de gracia de esta película y fue su exagerado coste de producción, el cual llegó hasta los 370 millones de dólares debido a las múltiples regrabaciones, reescrituras de guión y la campaña de marketing, cosa que le hizo casi imposible recuperar su inversión, siendo que solamente pudo recaudar 206 millones en taquilla, lo que la convierte en el
peor proyecto de todo el UCM en lo que taquilla y crítica se refiere, dejando al estudio de la Casa de las Ideas con pérdidas que ascienden hasta los 270 millones de dólares, y si le hacemos su ajuste de inflación llega a la no muy diferente cantidad de 278 millones. Por lo demás, solo me resta decir que en verdad es decepcionante ver cómo un universo de películas que en el pasado entregó tantos grandes momentos, hoy por hoy está cometiendo tantos errores que los hace ver como que no son ni la sombra de lo que alguna vez fueron, y como fan eso me duele. No me alegra para nada ver que este universo se orilla más y más al destino similar del universo extendido de DC. Al contrario, espero que de corazón, que de verdad sepan administrar mejor lo que les queda de tiempo, porque de verdad pueden recuperarse, lo pueden hacer. Deadpool y Wolverine fue una buena película y estoy seguro que los próximos proyectos como Avengers Doomsday van a ser buenos, pero por favor que no cometan errores como de Marvels, porque de nada va a servir que sigan haciendo este tipo de errores. Pero hey, si es por decir algo, The Marvels llegó a romper unos cuantos récords en su tiempo de producción en cines. Primero, se convirtió en el mayor fracaso en taquilla del UCM, como ya dije. Segundo, es el tercer mayor fracaso en la taquilla en la historia de Disney, por algo ocupa este puesto. Pero al mismo tiempo es el tercer mayor fracaso en la historia del cine, que ojo, esto tomando en consideración el tema de la inflación, ya que si no estuvieras hablando en términos de inflación, The Marvels se quedaría en el primer lugar como el mayor fracaso taquillero de Disney, y por ende se posicionaría como el mayor fracaso en la historia del cine. Nada mal, Oigan, día que había roto récords, no que fuesen récords para estar orgulloso. Número 2. El Llanero Solitario. Ocupando la segunda posición, encontramos la cinta del Llanero Solitario del año 2013, una película con la que Disney pretendió adentrarse en el género western y con ello crear una nueva franquicia fácilmente explotable, tal y como lo fue la franquicia de Piratas del Caribe, y para ello eligieron hacer una película basada en uno de los personajes más icónicos del lejano oeste. Hablo del Llanero Solitario, personaje que fue famoso por allá por la década de los años 30, 40 y 50 del siglo pasado, y que seguramente sus abuelos o bisabuelos llegaron a ver o escuchar. Una vez más, con esta cinta, Disney dejó en claro que estaba desesperado por repetir el éxito de taquilla que fue la franquicia de Jack Sparrow, pero lo que terminaron haciendo fue un desastre financiero que casi los dejó en la ruina. Esta película nos narra la historia de origen del Llanero Solitario, contándonos cómo John Wright, un abogado y posterior Ranger de Texas de mediados del siglo XIX, es abatido junto con su hermano, otro Ranger, por una banda de bandidos y dejado por muerto, pero este sería encontrado y rescatado a duras penas por Toro, un nativo americano con quien John terminará siendo una sociedad que buscará detener a los bandidos responsables de la muerte de su hermano, yendo tras ellos usando así el alias del Llanero Solitario. Como expliqué al principio, la película pretendía ser para Disney el inicio de una nueva franquicia rentable, tal y como lo fue la saga de Piratas del Caribe. Hasta incluso trajeron de regreso a Johnny Depp para que interpretara el papel de Toro, además de que, claro está, era el productor de la cinta. Pero desde el comienzo de las grabaciones se toparon con problemas, siendo el primero y principal que la película le estaba saliendo muy cara a Disney, a tal punto que tuvieron que parar las grabaciones en el año 2011, ya que el presupuesto se había elevado hasta unos estimados 260 millones de dólares. Para reducir costos tuvieron que modificar el guión, eliminar secuencias de acción y hacer un recorte salarial tremendo para hacer que el presupuesto se redujera hasta 215 millones, pero aún así los problemas estaban comenzando, ya que durante las grabaciones en los diferentes sets al aire libre tuvieron problemas con el clima, tormentas de arena, lluvias intensas, etc., lo que provocó daños en la escenografía y para peor hubo varios actores lesionados durante el rodaje y hasta incluso ocurriría una fatalidad cuando uno de los miembros del elenco falleció ahogado, lo que llevó a que Disney incluso fuese denunciada y tuviera que pagar una multa por $60,000. Todo esto hizo que el presupuesto de la cinta nuevamente se elevara hasta llegar a los 250 millones de dólares. La película se tenía pautada para estrenarse en el año 2012, pero debido a todas estas situaciones se acabó retrasando hasta julio de 2013, donde tuvo que competir con otras películas como Mi Villano Favorito 2, Titanes del Pacífico y Son como niños 2. Al momento de estrenarse la cinta no alcanzó las cifras esperadas por Disney en su fin de semana de estreno, y esta situación fue empeorando semana a semana, donde fue perdiendo el interés del público, y la crítica tampoco fue favorable con la película, calificándola de poco interesante, además de criticar el hecho de poner a Johnny Depp a hacer el papel de un nativo
nativoamericano cuando él no es de ascendencia nativoamericana. El humor absurdo y muchas veces sin sentido de la película tampoco fue del agrado de muchos, además de que la cinta no se salió de los parámetros para una típica cinta del lejano oeste. Al final, la cinta El Llanero Solitario solo recaudó 260 millones de dólares a nivel global, frente a su altísimo presupuesto de 250 millones, y a esto hay que sumar su agresiva y global campaña de marketing que ascendía hasta los 150 millones, dando como resultado que la cinta fuese un fracaso que le costó a Disney entre 190 y 121 millones de dólares en pérdidas, lo que a la fecha asciende hasta llegar a la increíble cantidad de dinero perdido de entre 251 y 292 millones, lo que hizo que los planes de Disney de hacer una secuela y toda una franquicia de Llanero Solitario se fueran por el piso. Pero lo más sorprendente es que este fracaso fue precedido por uno aún más grande tan solo un año antes, y es quien se queda con el primer lugar de esta lista. Número 1. John Carter. Finalmente, en el primer lugar de esta lista nos encontramos con la cinta de John Carter del año 2012, película que es todo un caso de estudio empresarial y marketing debido al enorme fracaso que representó esta película para la compañía del ratón Mickey, un fracaso tan enorme que aún hoy es recordada como el más grande en la historia del cine. Basada en el personaje creado por Edgar Rice Burroughs, mismo autor de Tarzán, a principios del siglo XX, esta película nos narra la historia de John Carter, un humano común y corriente que acaba siendo transportado del planeta Marte a finales del siglo XIX. Estando en Marte, este descubre que la gravedad del planeta le dota de habilidades sobrehumanas, como mayor fuerza, mayor resistencia y la capacidad de dar saltos enormes, algo así como Superman pero no tan roto. Con estas nuevas habilidades, John se verá envuelto en un conflicto entre dos razas que han sido enemigas por generaciones dentro de Marte, donde tendrá que hallar la manera de traer la paz al planeta mientras busca definir quién es él ahora. A pesar de que Disney tenía toda la intención de éxito con esta película, al punto de que tenían pensado hacer toda una franquicia con ella, John Carter simplemente se estrelló en taquilla, haciendo volar por los aires las aspiraciones de Disney. Entre los problemas del por qué esta película fue un fracaso tan enorme, tenemos que primero que nada tuvo una campaña de marketing terriblemente mal ejecutada desde el comienzo, comenzando con que la película fue vendida con el nombre de John Carter, nombre poco interesante que no despertó el interés del público, y es algo curioso ya que la película iba a titularse originalmente John de Marte, al igual que la novela en la que está basada, pero Disney mandó a quitar la parte de Marte, quizás queriendo evitar que la gente relacionara la cinta con el fracaso de Marte Necesita Mamás. Lo está que ni los trailers, ni los pósters, ni ningún otro anuncio publicitario capturó la atención del público, siendo completamente simples y mediocres, y en algunos casos hasta confundieron a la audiencia, quienes ni dilucidaban de que iba a ir la película. Luego tenemos el hecho de que la cinta manejó un presupuesto desproporcionado, entre 263 y 306 millones de dólares, nada más y nada menos, siendo de las películas más caras de su época, y a eso sumen la campaña de marketing manejada por Disney que superó los 100 millones de dólares, que como ya dije fue completamente mal ejecutada. Al momento de su estreno en cines, la película no pudo recaudar lo estimado por Disney y poco a poco fue perdiendo el interés del público, los cuales hallaron mayor entretenimiento viendo los Juegos del Hambre y el Lorax en lugar de ir a ver a John Carter. Al final de su tiempo en cartelera, la cinta de John Carter solo recaudó 284 millones de dólares, algo completamente paupérrimo, más si lo comparamos a su enorme presupuesto y campaña publicitaria, siendo de esta manera que la película le haría perder a Disney un aproximado de entre 133 y 236 millones de dólares, algo bastante grande para su tiempo, y si le hacemos su ajuste de inflación, nos daremos cuenta que esta cifra aumenta hasta la exorbitante cantidad de entre 181 y 322 millones de dólares perdidos, convirtiendo a la cinta de John Carter en el mayor perdedor entre los fracasos de Disney y el cine. Y bueno amigos, esto fue todo por mi parte. Ahora quiero escuchar su opinión. ¿Acaso llegaron a ver estas películas? ¿Qué opinión tienen sobre ellas? ¿Creen que fueron malas películas o simplemente fueron incomprendidas para el tiempo en el que salieron? Dejen su opinión aquí abajo en los comentarios. Por lo demás, yo me despido. No olviden darle like y suscribirse si les gustó el video. Yo soy su amigo El Geek Infinito. Nos vemos hasta la próxima. Chao.